Hola, mi nombre es Mariana Gómez. El día de hoy vamos a grabar un regalo padrísimo. Vamos a trabajar con un poquito de pasta de goma y el nuevo producto que es el papel tapiz. Estará súper práctico y rápido, así que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les voy a enseñar a hacer una rosa muy sencilla, pero les va a quedar muy padre. Yo aquí voy a necesitar la pasta de goma que ya tengo previamente hecha. La preparé con 24 horas de anticipación. Le puse un poquito de colorante en color rosa, una gotita para que me dé un tono muy suave. Voy a necesitar también mis cortadores en forma de gota de Cherry and Cake, un pincel y nuestro acocador. Lo primero que ocupamos es con una brochetita. Un día antes vamos a hacer una gota y la vamos a meter aquí con un poquito de pegamento para que esté bien firme y cuando nosotros empezamos a montar nuestros pétalos no se nos vaya a despegar o no se nos vaya a caer. Entonces yo ya tengo aquí secos mis dos gotitas que van a ser el centro de mi rosa y voy a empezar a estirar. Si se fijan, primero estoy bien amasando muy bien mi pasta de goma. Me encanta porque queda muy suave esta pasta y es muy fácil de manejarla. Entonces me voy a poner un poquito de manteca vegetal en las manos y un poquito de manteca aquí en mi mesa para poder estirar. Necesito que cuando nosotros las estiremos, queden delgaditas, lo más delgaditas que ustedes las puedan estirar para que los pétalos se vean pues más naturales. Si los dejamos muy gordos no quedan tan lindas, quedan muy tiesas. Entonces, si se fijan, está totalmente delgadita. Con este grosor nos va a permitir acocar de una manera para darle un poquito más de movimiento. Voy a tomar mi primer centro y voy a buscar en mi cortador uno que cubra completamente. Para este voy a cortar, presionan un poquito y vamos a retirar el exceso. Aquí voy a poner un poquito de manteca, de fécula de maíz para poderlas colocar aquí y empezar a acocar. Voy a poner un poquito de fécula sobre mi pétalo y con mis acocadores, que también son de cherry, los metálicos, vamos a acocar toda la orillita del pétalo. Estos pétalos no van a ser alambrados, entonces sí necesitamos acocarlos bien. Es una manera más práctica y no nos tardamos tanto cuando estamos haciendo las rosas. Ya que tenemos aquí algunos acocados, voy a poner un poquito de pegamento y con mis pinceles de cherry voy a tomar uno que sea plano y voy a colocar el primero. El primero sí voy a poner pegamento en toda la superficie y con este voy a cubrir desde la parte de arriba hasta abajo, que quede bien pegadito el pétalo a la gotita que formamos previamente. Vamos a colocar el segundo pétalo. Este lo pusimos de un lado, el otro lo vamos a poner de manera encontrada. Vamos a tomar el siguiente pétalo, igual toda la superficie. Si ya pusimos uno hacia acá y otro acá, el siguiente va aquí, como si estuviéramos poniendo norte, sur, este y oeste. Ya puse aquí los primeros 4 pétalos, recuerden que son 2 primero, después 2 encontrados. Vamos a empezar a formar la primera parte. En esta nada más voy a poner un poquito de pegamento del lado izquierdo, de la mitad hacia aquí, hacia acá, no llegando hasta la parte de arriba del pétalo, y con una brocheta en esta parte de aquí voy a doblar un poquito hacia afuera y voy a colocar siempre tratando de mantenernos en la misma línea, que no sobresalga el pétalo, pero sí pegarlo hasta la parte de abajo. Voy a hacer lo mismo con los otros 2 pétalos. Pongo un poquito de pegamento. Aquí doblo un poquito hacia afuera con la ayuda de la brocheta. Esto nos va a ayudar a que tenga más movimiento el pétalo y de una vez tomo el tercero, hago el mismo movimiento y pongo pegamento. ¿Por qué el pegamento nada más del lado izquierdo? Porque necesitamos entrelazar cada uno de los pétalos. Primero vamos a poner 3 pétalos y de ahí vamos a ir subiendo
de 3, 5, 7 y 9. Siempre en números impares. Ya que terminamos de colocar los 3 pétalos nos van a quedar abiertos, entonces ahora sí vamos a pegar la parte donde no pusimos pegamento, pegamos aquí, sin perder la forma que tuvimos arriba, la que enrollamos con nuestra brocheta. Lo que queremos es que se vea el pétalo abierto aquí, pero estas partes tienen que ir bien pegaditas para poder colocar la siguiente ronda. Ahora siguen 5 pétalos, igual ya los tengo yo aquí acocados y voy a darles la formita. Podemos enrollar un poquito de lado, en el siguiente podríamos enrollar aquí al centro. Estos, los primeros que tenemos que poner, sí traten de que sea al centro y de lado para que tengan esta forma como que se está abriendo. Continuamos, este ya lo tengo acocado y lo tengo con el movimiento de la brocheta. Pongo solamente la mitad de pegamento, entre un pétalo y otro voy a colocar el primero. No nos va a quedar siempre hasta abajo con las 2 primeras vueltas, la siguiente vamos a aumentar el tamaño del pétalo para que ya nos empiece a cubrir a la parte de abajo. Ya terminé de poner mis 5 pétalos, si se fijan ya no quedó tan abierta, ahora ya nada más pongo un poquito de pegamento aquí para cerrarlos sin llegar hasta la parte de arriba, porque queremos hacer que nuestra flor se vaya abriendo. Y vamos a dar unos toques finales. Recuerden que las flores no son todas parejitas, algunos pétalos si se les llegan a romper no pasa nada, si están más acocados unos que otros tampoco, porque ninguna flor es perfecta, no tienen los pétalos iguales unos a otros. Si vamos a continuar, después vamos a poner 7 pétalos, después 9 pétalos y seguimos para hacer una flor más abierta. En la siguiente ronda, que va a ser la última, yo ya utilicé un cortador más grande y ya corté, ya acoqué, ya le di forma con la ayuda de mi brocheta. Si se fijan, ya no nada más la puse de lado, la puse también un poquito en la parte de arriba. Y lo que voy a hacer ahora en la esponja que maneja Cherry también para acocar y para las flores, con un acocador un poquito más grande en el centro voy a pasar un poquito para que me dé esta forma más de pétalo, ya no me quede tan plana. Van a ir viendo dónde pueden poner estos detallitos que nosotros vamos agregando al pétalo para que no pierda la forma del acocado. Entonces, ahora sí, estas ya no las voy a entrelazar, ya voy a poner solamente una sobre otra, porque ya quiero que mi flor se vaya abriendo un poquito. Voy a tomar mi pegamento y ahora sí voy a colocar en la parte de abajo, de la mitad hacia abajo, llegando bien hasta la punta. Y ahora sí, voy a cubrir desde abajo, queden encontrados y verifiquen que la parte de abajo esté cubierta. Como ya no estoy entrelazando, ya no es necesario aquí que cuente cuántos pétalos van, simplemente voy a empezar a colocar y cuando quede cubierta la parte, esta parte, ahí es donde dejo de colocar pétalos. Bueno, aquí ya terminé, si se fijan los últimos pétalos, ya los abrí un poquito más, los bajé un poco para que se vea nuestra flor más abierta. Aquí pudieran ponerle otra vuelta para que la flor se viera un poquito más abierta, pero aquí en esta ocasión yo la quiero dejar aquí. Voy a dejar secar un poquito para yo poder matizarla y mientras tanto voy a forrar mi pastel. Voy a necesitar, vamos a trabajar ahora con el papel tapiz que es nuevo y seguimos. Bueno, ya tengo aquí mi pastel listo. En esta ocasión voy a trabajar un pastel pequeño, es de 15 centímetros de diámetro por 10 de espesor. Yo voy a utilizar este diseño que está muy lindo, bueno, a mí me gustó mucho. Lo que hice fue cortar mi hoja a la mitad y la voy a poner aquí. Para colocar mi papel tapiz es súper rápido, simplemente voy a poner un poquito de pegamento aquí, voy a utilizar un pincel más ancho y sobre toda la superficie de mi papel tapiz voy a colocar, voy a humedecer con mi pegamento
Ya que cubrí todo mi papel tapiz, toda la superficie de mi papel tapiz con pegamento, ahora lo único que voy a hacer es colocarla sobre mi pastel. Con mucho cuidado podemos pegarla. Traten de que desde un principio les quede lo más parejito que se pueda. Ya terminamos de poner todo nuestro papel tapiz. Por último, si gustan, pueden pasarle una planchita todo alrededor para que quede bien cubierto. Para continuar con nuestro proyecto, voy a traerme un poquito de fondant blanco para hacer como una telita en la parte de arriba y continuamos matizando nuestras flores. Para continuar con nuestro pastel, voy a tomar un poquito de fondant blanco y lo voy a estirar lo más delgadito que podamos para simular una tela. Entre más delgadita ustedes la hagan, más movimiento van a poder darle a la tela que estamos haciendo ahorita. Ya que tengo cortada muy delgadita, voy a despegar y voy a comenzar a plisar para ponerla sobre mi pastel. Si se fijan, está completamente con mucho movimiento. Lo que voy a hacer es dejarla caer aquí para que tome una forma sin acomodarla mucho. Aquí voy a empezar a acomodar mis flores. Me va a faltar una por matizar, pero mientras coloco estas dos aquí. Ya nada más ya que está un poquito seca mi otra flor, voy a matizar. Antes de que se seque por completo, voy a matizarla. Voy a utilizar aquí mi matizador rosa candy y en la parte del centro voy a empezar a darle un poquito más oscuro y sobre todo en las orillitas. Vamos a empezar con el rosa. En cada pétalo vamos a pasarle un poquito de color rosa. Vamos a utilizar ahora el matizador amarillo para darle unos visos aquí. No lo vamos a pintar en todo, nada más es para darle un poquito más de movimiento y que se vea mejor la flor. Y voy a utilizar el verde pino de Cherry and Cake para darle un poquito más aquí al centro y solamente unos toquecitos. Bueno, ya tenemos aquí matizado, voy a poner un poquito de blanco, simplemente en unas partes para dar un poquito más de luz. Pues ya tenemos aquí nuestro proyecto terminado y la verdad es que es súper práctico trabajar con el papel tapiz de Cherry and Cake. Recuerden que tiene muchos diseños, es súper rápido para trabajar y pues este es el resultado. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme en las redes sociales como Mariana Gómez, muñecóloga. Nos regalan también un like en la página de Cherry and Cake. Busquen nuestras video recetas en nuestro canal de YouTube. Así que nos regalan un like y nos vemos en la siguiente.